Bien, listo, gracias a Dios. Estamos en Juan capítulo 12. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. La semana pasada veíamos el capítulo relativo a la resurrección de Lázaro y ese capítulo de alguna manera se vincula con el capítulo 12. Ahora, el capítulo 12 marca un punto crucial en la narrativa de Juan, porque como ya vimos la vez pasada en el bosquejo, está por terminar el ministerio público de Jesús para enfocarse ahora en el ministerio privado con sus discípulos y dar paso a su ministerio principal, que es básicamente su muerte y su resurrección. ¿Okay? Entonces, es es una transición muy interesante acá con este capítulo. Jesús termina su ministerio con las multitudes como foco central y se va a voltear ahora a estar preparando a sus discípulos, porque justo en este capítulo vamos a empezar con la narrativa de la última semana terrenal de Jesús antes de su crucifixión. Entonces, este capítulo es riquísimo en temas que tienen que ver con la soberanía de Dios, con la elección, con la fe verdadera, la gloria de Cristo, el juicio venidero para los impíos. Pues vamos a ir poco a poco, vamos a ver cada sección y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en su palabra el día de hoy. Entonces dice el capítulo 12, versículo 1, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Entonces nos vincula nuevamente la resurrección de Lázaro con una comida hoy en la casa de Lázaro ya resucitado, prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía, que recuerden que era también hermana de Lázaro, y Lázaro estaba entre los que comían con él. Y pues esto ya es de por sí sorprendente, porque hace un capítulo él estaba muerto y hoy está nuevamente comiendo con Jesús. Entonces dice que María, también hermana de Lázaro y de Marta, tomó un frasco con medio litro, o casi un medio litro, de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, este perfume, él pensó, dice que valía o costaba el salario de un año. Entonces él se queja por el desperdicio que él está viendo del perfume, que era costosísimo. Él sugiere hubiera sido mejor que se vendiera o venderlo para dar el dinero a los pobres, y suena como muy piadoso, porque no mejor se vendió el perfume y se entregó el dinero para los que están en necesidad. Ahora, Juan nos aclara, no es que a Judas le importaran los pobres. En realidad, esa no era su motivación. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, él era como el tesorero de Jesús. Él manejaba el dinero que les daban como ofrendas. Dice, a menudo robaba una parte para él. Entonces tienes a María, que está realizando, y lo vamos a ver ahorita, un acto de adoración suprema. Y tienes a Judas, que se está quejando por ese acto de adoración suprema. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Y Jesús le da una significación al acto de adoración de María. Él está diciendo, esto tiene que ver con mi sepultura. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y como comentario nada más al margen, Dios ya ha declarado que la pobreza nunca se erradicará en ningún país del mundo. Entonces no importa el gobierno ni el partido que esté en donde sea y que te digan voy a acabar con la pobreza, Dios ya te dijo que los pobres siempre van a existir porque Dios tiene un propósito con eso. Entonces Cristo les dice, no te preocupes, quieres tanto a los pobres, siempre tendrás pobres, pero a mí no siempre me vas a tener. ¿Ok? Cuando los habitantes de esa región se enteraron de que Jesús había llegado a Betania, ¿se acuerdan? Que fue donde resucitó también a Lázaro, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado, los muertos. Entre los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que por causa de él
muchos los habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Entonces, como Lázaro fue el milagro que jaló tanta gente, los sacerdotes ahora, la oficialidad religiosa judía ya no solo quiere matar a Jesús, sino Lázaro también se convierte en su objetivo. Entonces, vamos a detenernos un momentito acá y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Dios en este pasaje. Entonces, en primer lugar, el foco acá está en el acto de adoración que María tiene con Jesús y contrasta ese acto de adoración con la respuesta absolutamente mundana y materialista de Judas. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí es Dios está contrastando dos corazones. El corazón regenerado de María, que ve a Cristo como más valioso que el perfume que le está dando. Y el corazón de Lázaro, de Judas, que considera que el darle ese perfume a Cristo como un acto de adoración es un desperdicio, porque en realidad su corazón no atesora a Jesús. Luego, ¿quién hizo que María tuviera este tipo de amor por Jesús, que estuviera dispuesta a darle algo costosísimo? Y la respuesta es muy sencilla y la respuesta es Dios, porque la verdadera adoración de María y de cada creyente viene y proviene de una respuesta interna generada por Dios al Evangelio, en este caso a la persona de Jesús y a la gracia soberana que Dios les da en Cristo. Pero por otro lado, el corazón que no está regenerado de Judas se les está preocupando en temas financieros y, como nos dijo, no realmente porque él ame tanto a los pobres, sino porque, oye, a mí me gusta el dinero que hay en la bolsa y yo me lo robo. Entonces esto nos muestra algo de nosotros mismos. Si Dios nos ha dado corazones regenerados, vamos a ver a Jesús como el supremo bien y no hubiéramos tenido ningún problema en sacrificar absolutamente algo que en la tierra es valiosísimo y costosísimo por Jesús, porque Jesús, a nuestros ojos, si es que somos cristianos, es más valioso que cualquier cosa que le pudiéramos dar. Entonces voy a poner un ejemplo, no todo es así, pero voy a poner un ejemplo hipotético y un ejemplo, digamos, drástico y dramático, ¿no? Tú eres un corredor, estás en las Olimpiadas, te has preparado toda la vida y lo que tú quieras, y tu vida es el deporte y tal, y de repente conoces a Cristo y de repente tienes un accidente y Dios te quita las piernas. Si tu corazón ha sido regenerado con todo el sufrimiento que vendrá, con todo el proceso de santificación que vendrá, si tu corazón ha sido regenerado, vas a decir, si esto fue la voluntad de Dios, Jesús era más valioso que mis piernas. Por ejemplo, digo, es una cuestión hipotética, ¿no? Y no quiere decir que así va a ser, pero es como para que veamos cómo es que se ve la verdadera, un acto de verdadera adoración que proviene del corazón de un creyente. ¿Ok? Luego, Cristo, al recibir este acto de adoración de María, Cristo lo interpreta. Y Cristo dice, esto está prefigurando mi sepultura. Porque recuerden que vamos a ver el contexto acá, recuerden que se está a poco de que comenzara la Pascua. Jesús va a morir en la Pascua, recuerden eso. Él muere durante la Pascua. Él muere cuando están sacrificando a los corderos pascuales. Ahí muere él. Por eso la Biblia dice, Él es nuestra Pascua. Entonces, está por comenzar la Pascua y le ungen con este perfume y Jesús interpreta este acto de adoración como que esto está prefigurando mi sacrificio. El momento en el que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es entregado, es muerto. Entonces, esta acción que María hace por Jesús al mostrarle su devoción, en realidad Dios la usa
para anunciar la ya inminente pasión de Cristo que está por comenzar en menos de una semana, ¿no? Donde la cruz de Cristo se levanta como el centro del plan redentor de Dios. Y en ese momento todos los tipos del sistema sacrificial del Antiguo Testamento se van a cumplir en el antitipo que es Cristo. Todas las sombras van a alcanzar su cumplimiento en la sustancia. Y una vez que tengamos la sustancia, ya no necesitamos las sombras. ¿Por qué? Porque ya tenemos lo verdadero. Ya tenemos aquello a lo que los tipos estaban apuntando. Así como vimos en Números el jueves, que Moisés era un tipo de mediador como Cristo, ya no necesitamos otro mediador porque ya tenemos la sustancia que es Cristo. ¿Okay? Entonces, el capítulo 12 comienza con esta narración. ¿De acuerdo? Y seguimos entonces del versículo 12. Que tiene que ver con la entrada, con la entrada triunfal de Jesús. El día siguiente de que sucedió esto, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua, recuerden, la Pascua está próxima, tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo, gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Entonces tienes a multitudes que están recibiendo a Jesús y que están reconociendo con lo que le están diciendo, que están reconociendo que Jesús es el cumplimiento del pacto davídico, del pacto con David, que Jesús tiene un carácter mesiánico. Lo están reconociendo cuando dicen, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, vive el Rey de Israel, Hosana, etcétera, etcétera. Están reconociendo de manera expectante que Jesús es el Mesías. Jesús encontró un burrito y se montó en él. En los paralelos ya sabemos cómo es que sucedió esto. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Dice que sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. No es que los discípulos, y ya lo hemos visto, ya lo sabemos, no es que ellos entendían todo al momento. Incluso ya sabemos que Jesús les dijo una y otra vez: me van a matar, me van a matar, me van a matar, pero voy a resucitar, no tengan miedo, me van a matar, pero voy a resucitar. Y cuando lo matan, se mueren de miedo y se van. Y cuando le dicen que ha resucitado, no lo creen, con todo y que Jesús ya se los había dicho. Es decir, el mero conocimiento intelectual no necesita, pero no quiere decir como necesariamente que es un conocimiento que impacta tu vida. Entonces, poco a poco, esta fue una progresión. Los discípulos fueron entendiendo lo que estaba sucediendo. En este caso, esta profecía está en Zacarías, si no mal recuerdo, Zacarías 9, ¿no? Donde le está citando Juan. ¿Ok? Entonces, esta entrada triunfal es muy importante. Uno, Jesús viene montado en un asno. O sea, Jesús viene montado en un burro. Viene humildemente montado en un burro, mostrándonos qué tipo de rey es. ¿Ok? Porque es un rey, pero Cristo ya con este hecho nos está diciendo que él no es un rey de este mundo. Porque los reyes no se montan en burros. Aunque haya comentaristas que digan es que los reyes se montaban en burros, los reyes no se montan en burros, se montan en caballos. Cristo nos está diciendo el tipo de reinado que él está trayendo, y es un reinado donde en primer lugar prima la humildad del rey. Este es el rey del universo que está entrando a Jerusalén, pero viene montado en un burro. Luego Juan es muy pronto a decirnos: esto cumple esta profecía. ¿Por qué? Porque nos está recordando que Dios es fiel y que todo lo que dijo por medio de los profetas, él lo cumpliría. Entonces, esta entrega triunfal es
muy importante porque es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. ¿Okay? Y esto nos muestra la fidelidad que Dios tiene para sus promesas. Luego, aunque las multitudes están aquí aclamando a Jesús, ¿no? Poco tiempo después, estas multitudes no regeneradas van a estar clamando por su crucifixión. O sea, primero están diciendo bendiciones al que viene en el nombre del Señor y luego van a estar clamando, gritando, vociferando ante Pilato y exigiendo que este rey que están recibiendo, que están diciendo es el Mesías, debe morir. Por eso Juan ya nos dijo que Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía el corazón del ser humano. 17. Creo que no, sí, 17. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a los otros, ya no hay nada que podamos hacer, miren, todo el mundo se va tras él. O sea, Jesús está causando una conmoción en la ciudad. La noticia de la resurrección de Lázaro se corrió como pólvora. Entonces, oye, este es el cuate que lo resucitó, este es el hombre que resucitó a Lázaro, ven a verlo y salen, y entonces Osana al que viene en el nombre del Señor. Luego, el hecho de que Jesús entre a Jerusalén, como esta entrada triunfal que se conoce, no meramente es un hecho histórico que por sí mismo es importante, sino apunta a la promesa de que eventualmente Dios consumará finalmente su reino. Todavía no, todavía esperamos la consumación, pero Dios cumplirá. Porque si Dios cumplió la profecía de Zacarías, entonces Dios seguirá cumpliendo el resto de las profecías que van a seguir y te van a hablar de la consumación del reino. Entonces, hasta acá tienen alguna pregunta. No. No. Ok. Luego seguimos al versículo 20. Entonces, una vez que él entra, okay, triunfalmente a Jerusalén, dice que algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, estos son griegos, ¿sí? Pero son extranjeros que han creído en Yahvé. Entonces son los extranjeros que pueden ser parte del pueblo de Israel cuando se circuncidan y tal. Okay, entonces algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. ¿Sí se acuerdan quién era Felipe? Felipe era uno de los 12. ¿Ok? Entonces fueron con él, digo, que lo reconocían como parte de su círculo íntimo, y le dijeron, oye, por favor, preséntanos a este Jesús. Felipe entonces fue con Andrés, y entonces, que también es otro apóstol, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Jesús sabe que está próximo a ser sacrificado. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Entonces, Cristo, cuando le dicen, oye Señor, aquí hay unos griegos que te quieren conocer, lo primero que les deja claro a sus discípulos es que la cruz está cerca, que ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y su glorificación tiene que ver con la cruz y la resurrección. Ha llegado el momento para que yo entre en mi gloria. Y luego les explica que
si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, no sirve para nada, no produce más. Pero si es sembrado y muere, entonces esto va a producir muchos granos nuevos. Y Cristo lo ve como una abundante cosecha de nuevas vidas. Es decir, mi muerte, como lo dice Isaías 53, mi muerte va a lograr la justificación de muchos. Entonces, por eso nos dice que él quedó satisfecho. Y nos dice también, vamos a Hebreos, que él, al ver lo que iba a resultar de su sacrificio, gustoso sufrió la cruz. Él fue de manera gustosa al matadero, a entregar su vida física, a derramar su sangre y a beber de la mano de su padre la copa llena de su ira, porque Cristo entendía que este sacrificio no iba a ser inútil, sino que este sacrificio iba a producir una cosecha de muchas almas justificadas. Pero Cristo les habla de la necesidad del sufrimiento y de la necesidad de la obediencia en el sufrimiento. Entonces, por eso dicen, los que aman su vida, o sea, en este mundo la perderán. ¿Por qué está diciendo esto? Esto ya nos lo dijo también, creo que es en Mateo, en un paralelo, donde básicamente está diciendo, si tú eres mi discípulo, tienes que estar dispuesto a entregar tu vida. Si tú amas demasiado tu vida como para perderla en este mundo, tú no me puedes seguir. Entonces, al final vas a perder tu vida en el infierno. Pero los que no le dan importancia a su vida en este mundo, los que están dispuestos a entregar su vida por mi causa, ellos entonces la conservarán por toda la eternidad. Es decir, si tú no quieres seguir a Jesús con el tipo de discipulado que le exige, te vas a ir al infierno. No es opcional. Cuando tú vienes a salvación, tú te conviertes en un discípulo de Jesús y tienes que caminar por el camino del discipulado que él trazó para ti. No es opcional decir, bueno, yo solo quiero ser salvo, pero no te quiero seguir. Es decir, quiero que seas mi salvador, pero no que seas mi Señor. Bueno, Cristo es el Señor de todos, impíos y cristianos. Y Cristo sigue siendo tu Señor, aunque tú no vivas como para reflejar esa realidad. Sin embargo, el cristiano debe estar dispuesto a morir por causa de Cristo. Y eso demostrará la veracidad de su fe. Entonces conservará su vida por toda la eternidad. Y Cristo dice, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme. Oye, Jesús, pero ¿debo seguirte en qué? ¿Qué les acaba de decir? El trigo tiene que morir para producir fruto. Tiene que seguirme incluso en mi muerte, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Tienen que seguir el caminito que yo les estoy dejando trazado. Pero no se preocupen, porque el Padre honrará y no defraudará a todo el que me sirva, a todo el que sea mi discípulo, a todo el que muestre obediencia, incluso en el sufrimiento y la muerte que Dios soberanamente traiga en tu camino de discipulado. Porque Jesús está dejando claro que la muerte, su muerte es la voluntad de su Padre. Es decir, el sufrimiento de Cristo no fue simplemente una mera casualidad, sino Dios estaba preparando todo para que en la cruz su justicia y su misericordia, como dicen los comentaristas, se besaran. ¿Dónde puedes encontrar que la justicia de Dios al mismo tiempo se muestra con su misericordia en la cruz de Cristo? ¿Por qué la justicia de Dios? Porque está castigando a alguien por el pecado de su pueblo. ¿Por qué su misericordia? Porque está castigando a un sustituto y no a su pueblo. Entonces Dios está preparando todo para ese momento. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que Jesús nos invita, y más que nos invita, nos ordena, ¿sí?, a cargar nuestra cruz cada día. Y cargar nuestra cruz cada día quiere decir estar dispuesto a morir y a morir a ti mismo, incluso a morir físicamente por él. Y nos llama a confiar en medio del sufrimiento y entregarnos totalmente a la voluntad de Dios, porque esas son las marcas del discipulado. Todo aquel que te diga que seguir a Jesús es porque vas a recibir
un Mercedes-Benz y y una casa inmensa. O sea, nada tiene que ver con el cristianismo. Jesús no le prometió a sus discípulos un lecho de rosas, ni una vida sencilla. Jesús le prometió a sus discípulos que iban a tener aflicción en el mundo y una cruz para morir. Así que si tú y yo somos cristianos, somos discípulos. Y si somos discípulos, tenemos que estar plenamente conscientes del costo del discipulado. Y si quieres que te lo resuma, ahí te va. El discipulado te costará todo. Es cambiar todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes por todo lo que Cristo es. Porque como María, el discípulo ve en Jesús su bien supremo y ve en Jesús un gran tesoro y su corazón le atesora y le ama y está dispuesto a negarse a sí mismo y está dispuesto a perdonar a los que los ofenden y está dispuesto a morir a su propia voluntad y está dispuesto a confiar en medio del sufrimiento para abrazar la voluntad de Dios. Sin embargo, versículo 27, esto no quiere decir que Jesús verdaderamente hombre, como lo es, no esté experimentando la agonía de la cruz. Dice 27, ahora mi alma está muy entristecida, está angustiado. Y no es propiamente porque van a clavarle clavos en las manos, eso también tiene que ver con su sacrificio, pero él sabe lo que va a pasar en esa cruz. Él sabe que Dios va a poner sobre él el pecado de su pueblo y él va a beber el infierno de su pueblo y va a soportar la ira justa de su padre. Entonces está muy entristecido y dice, ¿acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Y vemos que Jesús al final en Getsemaní ora, Señor, si es tu voluntad y hay manera, pase de mí esta copa. Esta copa, cuando ustedes lean lo que hay en la copa, en los profetas, siempre está llena de la furia y de la ira de Dios. Y si no quieren ir a los profetas, váyanse al Apocalipsis y lean lo que hay en las 7 copas llenas de la ira de Dios. Entonces, cada vez que en la Biblia vean el símbolo de una copa, se está refiriendo como metonimia a la ira de Dios. Entonces, esto es el punto por el que vine. Esta es la razón por la que vine. Cristo lo sabe, Cristo lo entiende. Él voluntariamente está yendo a la cruz a morir porque sabe que para eso vino. Padre, glorifica tu nombre y sabe que Dios recibirá gloria cuando Él muera. Sabe que Dios va a recibir la gloria cuando Él muera. Porque al final la gloria de Dios es el fin y su amor es el medio. Entonces cuando le dice, Padre, glorifica tu nombre, entonces habló una voz del cielo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Entonces dice que cuando escuchan esta voz, vamos a oír esta voz, hay gente en la multitud que pensó que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Entonces cuando Cristo les está diciendo esto a sus discípulos, hay una voz sobrenatural que dice, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Es decir, Cristo está glorificando al Padre y o sea, va a acabarlo de glorificar. Entonces la gente escucha esta voz. Hay gente que cree que es un trueno, hay gente que, bueno, que cree que fue un ángel. Cristo les dice, esta voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Dios contestó audiblemente, no para fortalecerme a mí, sino para que ustedes se vean beneficiados, para que entiendan que voy a morir y mi muerte traerá gloria a mi Padre. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir.
Entonces Cristo, una vez que les dice, esta voz fue para beneficio de todos ustedes, no mío, ¿ok? Les informa que ha llegado el tiempo de que Satanás sea juzgado. ¿Por qué ha llegado ese tiempo en que Satanás sea juzgado? Porque aquí nos tenemos que remontar a Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Cuando surge el pecado de los primeros padres, y entonces Dios maldice a la serpiente, y como parte de su juicio vendrá un descendiente de la mujer que te aplastará la cabeza y tú le lastimarás el talón. Y esa promesa está a punto de cumplirse. Pueden ver cómo Dios es fiel al cumplimiento de sus promesas. Entonces ya Satanás está pronto a ser juzgado. Estoy pronto a cumplir la profecía de Génesis 3:15. Y pasaron milenios desde que Dios dio esa profecía, pero ya le está cumpliendo. Así que todo lo que Dios ha prometido que pasará, pasará, no importa cuánto tiempo veas que tarde. Pero luego nos dice que está pronto a juzgar a Satanás y nos dice que él gobierna este mundo. Porque una vez que Satanás logra que los primeros padres caigan en pecado, entonces toda su descendencia cae en pecado con ellos. Así que el gobierno del mundo que Dios le entregó al hombre lo toma Satanás. Y él actúa por medio de los hijos de desobediencia, que es la raza humana no regenerada. Pero ya está próximo a ser expulsado. Ya está próximo a que se aplaste su cabeza. Y cuando yo sea levantado de la tierra, voy a traer a todos hacia mí. Cristo sabe cómo va a morir. No podía morir por un balazo, digo, sé que es un, digamos, un anacronismo tonto porque no había pistolas, pero no podía morir ni ahorcado, ni en el mar, ni despeñado. O sea, Cristo sabe que su muerte está programada y su muerte va a ser en un madero. Entonces dice que lo van a levantar de la tierra como levantaban a los crucificados. Y cuando yo sea levantado, voy a atraer a todos hacia mí. Todos no quiere decir todas las personas del mundo. Todos está circunscrito al contexto de Juan, que ya nos dijo, hay un grupo de ovejas que yo tengo que vendrán a mí. Y hay un grupo de personas que el Padre me dio. Ese es el grupo de personas que está contenido en el todos. Y los voy a traer hacia mí. Porque cuando el creyente por fe ve a Cristo muriendo en la cruz, Cristo se convierte como un imán y te arrastra hacia él y no puedes no ir y no quieres no ir. Y Juan nos dice claramente, con eso quería dar a entender Jesús de qué forma iba a morir. La multitud respondió, a ver, según entendimos en las escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Por qué decían que el Mesías vivirá para siempre? Porque cuando Dios hace el pacto con David, le promete que tendrá un descendiente cuyo reino será eterno. Entonces, ellos entienden que el Mesías pervivirá por siempre, vivirá por siempre. Entonces, ¿cómo puedes decir que el Hijo del Hombre va a morir? El Hijo del Hombre, entendido como el título que se da en Daniel al Mesías. A ver, si el Mesías tiene que vivir por siempre y tú dices que eres el Mesías, ¿cómo es que vas a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre es una figura mesiánica. ¿Qué pasó con ellos? No leyeron Isaías 53. Porque Isaías 53 claramente detalla la muerte del siervo de Jehová y después su resurrección después de muerto. Entonces, ellos tenían que saber que el Mesías resucitaría. Lo que Cristo les está diciendo de ninguna manera niega toda la revelación del Antiguo Testamento con respecto al siervo de Jehová, con respecto al Mesías. Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Jesús es la luz del mundo, ya lo dijo Juan cuando comenzó su libro. ¿Ok? Él es la luz verdadera que vino al mundo para alumbrar
nuestras tinieblas. Pero Cristo les está diciendo, solo un poco más de tiempo, mi luz va a estar con ustedes. A ver, ya se me perdió acá. Mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la obscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la obscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir esas cosas, Jesús dice que salió y desapareció de la vista de ellos. Entonces Cristo les deja claro que Él es la luz del mundo, pero esa luz va a estar en el mundo solo un poco de tiempo más. Así que hoy que tienen la oportunidad, caminen en la luz, caminen conmigo, sean mis discípulos mientras puedan, para que después la obscuridad en la que ustedes viven y lo que ustedes son no los tome por sorpresa. Porque ustedes saben que los que no tienen la luz del mundo, los que no andan en la obscuridad, no pueden ver para dónde van, son como ciegos, se extravían, pierden el camino. O sea, en pocas palabras, la luz les está por ser quitada. Así que confíen en la luz, yo soy la luz. Pongan su confianza en mí mientras aún haya tiempo, todavía están a tiempo, para que entonces se conviertan en hijos de la luz. Por eso los cristianos somos la luz del mundo, porque reflejamos la luz de Cristo, porque Él es la luz en nosotros. Y después de decir esas cosas, dice que Cristo se fue y desapareció de la vista de la gente. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? No. No. Muy bien. Entonces, no. Vamos a continuar. Nada, denme un momentito para aclarar la garganta. Gracias. Dice, ya, perdón, es que me estoy quedando un poquito ronco. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, recuerden que Juan selecciona 8 milagros que nos están mostrando su deidad. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Porque ya vimos que los milagros no transforman el corazón del hombre. Porque tú y yo estamos muertos en delitos y pecados y solo la obra regeneradora de Dios por medio de su Espíritu Santo, la cual es soberana y tú no tienes nada que ver, te da la fe para creer y te da el arrepentimiento para creer, lo cual es tu responsabilidad, pero tú no lo puedes producir por ti mismo porque es una obra de Dios. Entonces no importa cuántos milagros vea la gente, si Dios no está trabajando ahí en el corazón de la persona, no va a creer por más milagros que vean. Y eso era, dice Juan, precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Entonces, Juan de manera muy, muy clara nos interpreta y nos explica por qué la gente, a pesar de los milagros, no creía en Jesús. Y dice, entonces cuando cita, digamos, Isaías, dice, a ver, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Básicamente, ¿quién va a creer nuestro mensaje? A quien Dios se le revele. ¿Quién va a creer nuestro mensaje? Así comienza Isaías 53. Si no mal recuerdo, creo que sí. Vamos a verlo. Estamos en Juan 12:35, Isaías 53. Aquí está. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Entonces, básicamente, ¿quién va a creer en nuestro mensaje? Vamos a aquel a quien Dios le revele su poder. Pero la gente no podía creer. Entonces, pero Juan te explica, pero el tema es que la gente no podía creer, luego tampoco quería, no nos confundamos, no es como que ellos querían creer y anhelaban creer y no podían, no, ellos no querían creer. Es como lo que les he dicho antes, tal vez, como para que lo entiendan un poquito más, que lo dijo un día Paul Washer y es una perfecta analogía, es como si tú ves un día a una persona en las vías del tren que está atada con 1000 cadenas a las vías y no se puede mover. Y entonces tú de repente ves que viene un tren a toda velocidad y le dices, párate de ahí, quítate que te va a matar. Y la persona no puede moverse, pero la persona te dice, no, no quiero. Entonces no es solo que no puede, es que tiene un problema de pecado con Dios. No es un problema intelectual, sino moral. Y no puede ni quiere. Entonces dice, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos
y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane o los salve. Está citando Isaías. Entonces, o sea, lo que te está diciendo es el hombre es absolutamente depravado. Hay una depravación total que permea todo el ser del hombre. Así que lo que esto nos dice es que el corazón humano sin la regeneración del Espíritu Santo es incapaz de responder adecuadamente a la gracia de Dios. Entonces, hay una ceguera espiritual de la gente que solo la gracia divina puede remediar. ¿Sí? Pero, y noten, ¿quién se presenta como el agente de esta ceguera? ¿Quién dice aquí el texto que es? Yo. A ver, ¿quién es el agente Yo. de esta ceguera? El 40. Ajá. El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender. Que ellos no puedan regresar a mí para que yo los ame. Para que yo lo sane. Muy bien, gracias. ¿Quién nos dice que está, digamos, activamente haciendo esto? Dios mismo. Dios está juzgando a la gente, entregándolo a su propio pecado. Dios no es el autor del pecado, de ninguna manera. Pero Dios no necesita ser el autor del pecado, Él solo tiene que restringir su gracia y no regenerar. Para que entonces esa persona esté absolutamente, o sea, en camino al juicio y totalmente incapaz de salvarse. Pero entonces Dios, como un juicio, los reprueba. Por eso es que Cristo les habla en parábolas. Ya lo hemos visto también en los videos sobre hermenéutica, que las parábolas no son un recurso como retórico muy padre para que tú entiendas bien. No, las parábolas son un juicio divino de Dios al pueblo, porque como no escuchó a los profetas cuando le hablaron de manera clara y franca, dice, ahora te voy a hablar por parábolas para que no entiendas. Ok, ¿quieres desobedecer? Te voy a hablar de manera enigmática y críptica para que no entiendas nada. Para que tu corazón siga endurecido. ¿Cómo endurece Dios el corazón de la gente? Porque ya lo vimos también en Romanos cuando nos habló del faraón y lo ves en Éxodo y lo vimos en Éxodo que decía el faraón endureció su corazón y Jehová endureció el corazón de faraón. El faraón endureció su propio corazón y Jehová endureció el corazón de faraón. ¿Cómo es que Dios endurece el corazón de la gente? Simplemente les quita su gracia y los deja en su condición. Y esto muestra la elección soberana de Dios. Y esto se va a vincular con la pregunta que se hizo hace un tiempo, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Quiénes fueron los agentes que van a recibir los beneficios de su sacrificio? No es todo el mundo en la misma manera, sino el pueblo que Dios escogió. Entonces, por eso Juan nos interpreta lo que está pasando y nos dice por qué la gente no puede creer. Porque están siendo juzgados por Dios y porque han sido reprobados por Dios y porque ya nos dijo no son sus ovejas. Entonces, por eso no ven y tienen el corazón endurecido para que sus ojos no vean, sus corazones no entiendan y no regresen a mí y yo los salve. Porque no forman parte del pueblo elegido de Dios. Y eso es lo que Cristo ya les dijo. Ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas. Y ya quedamos que es diferente si les hubiera dicho no son mis ovejas porque no creen en mí. No, no, no. La razón de su incredulidad es que ontológicamente ustedes no son míos. Y entonces, una vez que nos cita a Isaías, lo voy a leer primero acá y luego vamos en la NTV por aquí, creo que lo traducen mucho mejor. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
¿Cuándo es que Isaías, que vivió muchos años antes de Jesús, vio su gloria? ¿Cuándo es que Isaías vio la gloria de Cristo? ¿Y cuándo es que Isaías, en la ocasión cuando vio su gloria, habló de él? ¿Quién sabe? Juan está citando al profeta Isaías, ¿no? Para que entendamos por qué las personas no están creyendo en Cristo. Pero luego nos dice algo, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y en esa instancia, cuando Isaías vio su gloria, fue que habló acerca de Cristo. Pero ¿cuándo fue que Isaías vio la gloria de Cristo si vivió muchísimos años antes que él? ¿Quién se anima? Pues acá dice que él vio el futuro. ¿no? ¿André? Cuando tuvo la revelación que profetizó sobre a Isaías, creo 51 o 53. Vamos a Isaías 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto creo que ya lo han leído. Por encima de él, vamos, hay serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque porque siendo hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí es donde vio a Cristo. Y Juan te lo está diciendo. Y lo que Juan está haciendo es algo poderosísimo. Por aquí te dice que él vio a Jehová. ¿Pero qué crees? Que Cristo y Jehová es lo mismo. O sea, es la segunda persona de la Trinidad, pero Cristo es Dios como Jehová. Entonces, cuando Juan te dice que este es al que vio Isaías, se está refiriendo a Isaías 6. Y nada más ese pasaje, ese versículo chiquito, 12:41, destruye la teología de los testigos de Jehová. Porque aquí claramente te están diciendo que vio a Jehová, y Juan te está diciendo, Cristo es al que él vio. Entonces este pasaje es brillante. Dios de una manera absoluta refrenda la deidad cristológica de Jesús. No hay manera que puedas escapar. Si no te ha quedado claro después de todo lo que Juan te ha dicho en su evangelio, que Cristo dijo y con qué, o sea, con qué claridad él dijo, yo soy Dios, y lo hemos visto ya en varias instancias donde él se hace uno con el Padre y la gente lo entiende, y por eso estás blasfemando porque te haces uno con Dios. Si no te ha quedado claro, Juan te lleva a la visión de Isaías 6, donde él vio a Jehová, vio la gloria de Jehová en el templo, y dice, este es al que vio Isaías. Que por eso les digo que se traduce mucho mejor en la Reina Valera, Juan 12:41. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y acá te lo dice, Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro y nos habló de la gloria del Mesías, pero esta es la traducción más exacta. Es la traducción más exacta, porque Isaías vio la gloria de Jehová en su visión del templo cuando ha muerto el rey. No hay rey en Israel, hay un caos político, básicamente, como que él ve a Jehová que dice, hey, tranquilo, yo sigo gobernando acá. No importa que el rey ya se haya muerto, aquí estoy. Pero Juan lo vincula con la persona de Cristo. Y esto es poderosísimo para nuestra cristología. ¿Ok? Y a pesar de todo esto, dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios.
Entonces, vamos, así como hay un grupo de gente muy, muy robusto que no están creyendo en Jesús sin importar nada, hay un grupo también que sí están creyendo en él. Y algunos dentro de ese grupo son líderes judíos, son parte de la oficialidad religiosa que quiere matar a Jesús, pero no lo admiten por temor a que los fariseos los expulsen del judaísmo. Y acá dice una frase que nos puede hacer pensar, oye, pero en realidad entonces sí creían en Jesús o no, porque dice que ellos amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Y es totalmente, totalmente cierto. Estas personas creen en Jesús, pero todavía están en un proceso de santificación, porque no es como que tú, que crees en Jesús, siempre amas más la aprobación de Dios que la del hombre. Y te lo puedes demostrar cuando pecas. Y te lo puedes demostrar cuando tienes temor al hombre y no temor a Dios. Entonces hay un grupo de gente que sí está creyendo que después de la resurrección, o sea, bueno, que después de la crucifixión, por lo menos conocemos a dos de ellos, van a salir y van a decir, entréganos el cuerpo de Jesús, identificándose plenamente con Jesús, y ya sin importarles lo que les vayan a hacer los fariseos. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Tienen poquitos estudios que lo dijimos. ¿Quiénes son las dos personas que pertenecen a los fariseos que después de la crucifixión van y reclaman el cuerpo de Jesús y de esa manera muestran que realmente son seguidores y discípulos de Jesús? José de Arimatea y... Muy bien, uno es José de Arimatea. ¿Y quién es el otro? Timoteo. ¿Quién? Timoteo. No. ¿Quién? Nicodemo. Nicodemo, exactamente. José y Nicodemo son los dos líderes judíos que después de la cruz van a ir con Pilato y le van a decir, danos el cuerpo, de manera muy clara, identificándose con Jesús, ya sin importarles lo que les van a hacer los judíos. Pero aquí todavía estaban como en secreto, eran como que cristianos de incógnita, ¿no? O sea, estaban así, digamos, incógnitos por ahí escondidos, porque todavía, vamos, amaban más lo que el hombre les decía que lo que Dios quería. Jesús le gritó a la multitud, 44, ya casi acabamos. Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Otra vez digo, no hay manera, no hay forma que te escapes de las declaraciones de deidad de Jesús. Él nunca vino a decir, no, es que yo solo soy un gran maestro, un gran iluminado, soy un buen profeta. No. Él está diciendo, si me has visto a mí, estás viendo al que me envió, y el que me envió es Dios, y Dios es mi Padre. Así que la única manera de mostrar tu confianza en Dios es confiando en mí. Estamos por llegar a Juan 14, faltan tal vez 2 estudios. Pero cuando llegamos a Juan 14, vamos a llegar al famosísimo versículo que todos nos sabemos de memoria, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. La única manera de llegar con Dios es por medio de Jesucristo. La única manera de confiar en Dios es confiar en Jesucristo. Por eso los testigos de Jehová y los mormones no son cristianos, porque estas religiones falsas tienen un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, no es un Cristo que es igual a Dios. Y Cristo dice, el que me envió es Dios. Así que si confías en Dios, primero confías en mí. Porque cuando me ves a mí, estás viendo al que me envió, que es Dios. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. Ya nos dijo Juan que Él trae la luz de la vida, Él es la luz del mundo, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Jesús no quiere que sigamos viviendo en la oscuridad de nuestras vidas sin Él, en la oscuridad de nuestro pecado. Él vino para alumbrarnos y mostrarnos el camino que debemos seguir, y para que Él nos pueda alumbrar tenemos que confiar en Él. Cristo dice 47, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. En su primera venida, Cristo no viene realmente a juzgar a los impíos. Sí los está juzgando,
pero no viene a realizar el juicio escatológico que todavía falta que se cumpla. En la primera venida vino como cordero a morir. En la segunda venida viene como león a destruir, a descuartizar a sus enemigos. Entonces, hoy hay gente que me escucha, no me obedece, no me sigue. Hoy he venido a salvar, yo voy a morir, tengo una misión particular en esta primera venida. Pero va a llegar un momento donde Cristo sí va a regresar a juzgar. Y ahí es donde les dije, cuando nos dice Cristo es un león, debes entenderlo como lo entendían las personas del primer siglo, y no es como que lleno de majestuosidad, sino lleno de poder aniquilador. Él nos va a venir a descuartizar. Pero todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Ahí está. O sea, hoy vengo a morir, pero si tú me sigues rechazando, hay un día que ya está establecido en el calendario divino, donde todos los hombres van a comparecer desnudos delante de Dios. Y por desnudos yo me refiero a su vida desnuda. Y cada pensamiento, cada intención, cada sentimiento, cada palabra, cada acción, cada omisión van a ser juzgadas a la luz de la verdad de Dios. Y Dios va a dar el pago que cada persona merezca. Ese día, créanme que habrá perfecta justicia. Perfecta justicia. Hoy tal vez en la tierra hay gente que hace cosas y se le escapa la justicia humana y parece que no pasó nada y están viviendo muy contentos, pero va a llegar un día de ajuste de cuentas. Hay un juicio escatológico que todavía no ha sucedido y sucederá. Y así como se cumplió la profecía de Zacarías 9, se cumplirá esta profecía de que los que lo rechazan a él y rechazan su mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Mis palabras los van a juzgar. Las palabras que no están creyendo. Y como dice Paul Washer, y ahí en ese día del juicio, si tú eres padre y tú eres creyente y tu hijo rechazó a Cristo y nunca fue creyente, por más que tú ames a tu hijo hoy por la gracia común que Dios te da, en ese día de ajuste de cuentas, en ese día de justicia final, si tu hijo merece ir al infierno, tú vas a ser de los primeros que aplauda cuando Dios tome a tu hijo y lo echa al lago de fuego. Porque vas a reconocer que el juez de todo el universo hizo lo que es correcto, hizo lo que es justo y él merece alabanza por su justicia, así como por su misericordia. Ese es el argumento de Pablo. Dios va a recibir la gloria. Es lo que vimos en Romanos. Dios va a recibir la gloria tanto de los que están siendo atormentados bajo su ira, porque ese tormento será fragancia de la gloria que su justicia está alcanzando, y también recibirá la gloria de aquellos que fueron salvados por su misericordia y le van a estar adorando día y noche. O sea, él va a recibir la gloria de la gente en el infierno y él va a recibir la gloria de la gente en el cielo. Su justicia será glorificada y su misericordia también será exaltada. Entonces, hoy yo vengo a morir, pero pero hay un día del juicio final, hay un día del juicio escatológico, donde cada palabra que yo hable, si no la obedeces, si me rechazas, te va a juzgar. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. ¿Por qué? Porque mis palabras los van a juzgar. Porque al final mis palabras vienen de parte de Dios y traen todo el sello de la autoridad de Dios. Y yo digo lo que Él me mandó decir y yo lo digo como Él me mandó decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Sé que las palabras de Dios te guían indefectiblemente cuando las escuchas a la vida eterna y te salvan del castigo y la miseria eternas. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Así que mis palabras que los van a juzgar, en realidad son las palabras de Dios, son las palabras de mi Padre. Y terminamos nada más una pequeña reflexión. Me parece que es los Hebreos 10, 9, déjenme ver. Aquí está. Vamos a terminar con 3 versiculitos que nos van a hablar del juicio escatológico para todos aquellos
que rechazan las palabras de Cristo, que rechazan a Cristo, que rechazan las palabras de Dios por la boca de Cristo, porque recuerden que Cristo es el logos de Dios, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la expresión de Dios, Cristo es la máxima revelación de Dios. Dice el 26, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Y aquí no voy a entrar en el contexto, algún día llegaremos a esta carta que es hermosa, pero lo que quiero que entiendan es que aquí está hablando de los que apostatan, de los falsos cristianos, no de los verdaderos. ¿Ok? Lo vamos a ver después. Sin embargo, son advertencias que Dios hace a todos en general para que tú perseveres en la fe. Eso lo vamos a ver en su momento, pero dice, pues todo el que se rehusaba a obedecer la palabra de la ley que Dios dio por Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dice, ¿saben qué? Los que son falsos, los que están apostatando, los que se están apartando, los que están pecando, los que están afrentando al Espíritu de gracia, básicamente al apostatar finalmente de la fe, no hay nada más que les pueda perdonar los pecados, lo único que les queda esperar es el juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Porque nada más piensen en esto, si el que violaba la ley de Moisés tenía que morir por el testimonio de 2 o 3 testigos, y este es el versículo que quiero enfatizar. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Y también dijo, el Señor juzgará a su pueblo, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Si alguien que violaba la ley de Moisés tenía que morir, ¿cuánto más crees que va a ser el castigo al final, en el día del juicio, para aquel que pisotea al Hijo de Dios? Si tú rechazas a Cristo, Dios lo ve como pisotear a su Hijo. Si tú rechazas a Cristo, Dios lo ve como que tú consideras la sangre de Cristo como algo vulgar y algo inmundo. Y si tú rechazas a Cristo, estás insultando y despreciando al Espíritu Santo. Entonces, si Dios, escuchen bien, porque cuando lean Isaías 53, van a ver que Dios dice que le plació triturar a su Hijo bajo su ira por amor a ti. Si tú rechazas a Cristo, ¿cuánto más crees que Dios te va a hacer a ti si Él trituró a su Hijo, al cual ama profundamente? ¿Qué crees que te va a hacer a ti que has pisoteado a su Hijo, que has considerado su sangre inmunda y que has insultado a su espíritu? Si Él le plació triturar a su Hijo por amor y para su gloria, ¿cuánto más crees que va a hacer contigo y conmigo? ¿Cuánto más crees que nos va a despedazar si nosotros rechazamos el testimonio de Dios por boca de Cristo? Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Nos quedamos en el capítulo 13, si el Señor lo dispone, para la próxima semana. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios. No. No, gracias. No. Bueno, que entonces de un momento voy a terminar con la grabación.